y de mi alma. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Pero que baje el fuego, enciende la llama, que baje el fuego con su poder. Así es que bienvenidos, vamos a gozarnos. Primero Dios que van a llegar otros hermanos también. Pero miren, tengo dos temas. Un tema que vamos a tratar más ampliamente. Tal vez logran ver, ¿verdad? ¿Cuántos logran leer lo que dice aquí? El arrebatamiento. Y tenemos algunos puntos ahí que no tenemos un trípode, lastimosamente. Yo pedí a ver si tenían y no había, para que fueran viendo los puntos, pero lo voy a tratar ampliamente. Pero también tengo otro tema. A ver si alcanzan a leer qué dice. La gran tribulación. Es algo que los cristianos no saben mucho al respecto. Saben que va a haber una gran tribulación. Saben hasta cuántos años va a durar, porque la Biblia lo enseña. Pero hasta ahí no más. Y obvio que muchos cristianos dicen, ¿y para qué necesito saber de la gran tribulación si yo no voy a pasar por la gran tribulación? ¿Algún amén? Sí. Se quedan pensando todavía, ¿será? Yo no voy a pasar por la época de la gran tribulación. Pero lo que sí no sabe la gran mayoría de la iglesia cristiana evangélica es que quizás el 50% o más de los cristianos van a pasar por la gran tribulación. Oiga lo que estoy diciendo, qué atrevido, ¿verdad? Quizás el 50% de los cristianos o más van a pasar por la gran tribulación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien puede atreverse a dar ideas, sugerencias? ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a suceder antes de la gran tribulación? No oigo. El arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo por Jesucristo. Eso va a suceder antes. Y después, inmediatamente que nosotros subamos al encuentro con Cristo, van a comenzar inmediatamente los 7 años periodo de la gran tribulación, inmediatamente. Note, como voy a tratar de explicar rápido ahora, porque ese es el tema más corto, que la persecución no va a comenzar inmediatamente. Muchos teólogos consideran que la persecución descarada va a comenzar como 3 años y medio después. Así como leemos en la Biblia, leemos en Daniel, leemos en Apocalipsis. Pero el anticristo, que también en la Biblia se le conoce y se describe como el inicuo, el anticristo, va a funcionar todos esos años de la gran tribulación, con la bestia también. Y la marcación del 666 sobre los que decidan recibir la marca de la bestia se va a comenzar a dar de inmediato. De inmediato se van a comenzar a ver las separaciones. De inmediato la abominación desoladora
¿Cuántos han oído de la abominación desoladora? ¿Alguien ha oído de eso? ¿Ok? Cuando el anticristo se va a sentar en el templo de Jehová Dios y se va a declarar ser el Cristo, ser Dios mismo, e incluso va a hacer ciertos sacrificios ahí, pero solo el hecho de subir ahí, tomar control y decir que Él es Dios, que Él es el Cristo, de eso se trata la abominación desoladora. Eso va a suceder rápido y después se va a ir desarrollando esas persecuciones masivas de mártires que van a surgir durante esa época, 7 años. Hermanos, inmediatamente que sea el arrebatamiento de la iglesia, van a comenzar los 7 años de la gran tribulación. Entonces vamos a entrar un poquito en ese tema, vamos a ir rápido también. Así es que los que tienen Biblia, si quieren ayudar, pues sería bueno. Y si ya están listos, pues solamente déjeme decirle también antes que la gran tribulación va a ser un periodo de sufrimiento y de angustia. Un periodo de sufrimiento y angustia. Nunca ha habido tal tribulación sobre la faz de la tierra y nunca la habrá como esa. Nunca ha habido antes y nunca habrá una tribulación como esa. Si alguien ahí tiene rápido sus dedillos para leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 21. Quien lo tiene lo lee, por favor. Entonces, si alguno os dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Eso es 24, 21? No oigo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estas son las palabras de Jesucristo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesucristo declarando, Jesucristo profetizando sobre la gran tribulación, ese periodo de 7 años, que está bien detallado, hermanos, en Daniel, está bien detallado también en el Apocalipsis. Así es que voy a cerrar mi Biblia porque sé que ustedes pueden encontrar los pasajes rápidamente. Dije que va a ser un periodo de sufrimiento y de angustia. Dije que será un periodo de 7 años. Angustias, sufrimientos, persecuciones, a decapitar gente, a asesinar gente, a torturar gente, tiempos terribles para todas las personas del mundo, para todas las personas del mundo, lo que haya quedado en el mundo. Nosotros ya no vamos a estar aquí, pero de eso voy a hablar después. Pero la opción es de los cristianos ahora. Y la opción es también de los que no son cristianos. ¿Por qué digo la opción es de los cristianos nosotros ahora? Porque es necesario que entendamos qué es lo que va a estar sucediendo durante todo este tiempo. Esto va a ser algo a nivel mundial, a nivel mundial. En Apocalipsis 3:10, los que quieran ir tomando nota, ¿verdad? En Apocalipsis 3:10 habla cómo va a ser general a todo el nivel del mundo. Si usted tiene su Biblia de estudio, ahí va a encontrar también en la nota de Apocalipsis 3:10 cómo explica sobre cómo va a ser esta tribulación a nivel mundial por todo el mundo, pues. Y ahora, óigame algo bien importante. Yo quiero que usted esté bien preparado en esto. Primeramente, esos 7 años, ese periodo de la gran tribulación, es tiempo de prueba que incluye la ira de Dios sobre los
impíos. Incluye la ira de Dios sobre los impíos. Es decir, es un juicio antes del juicio final, antes del juicio ante el trono de Dios, antes de ser sentenciados, de ser condenados a toda la eternidad, al lago que arde en azufre y fuego, el infierno eterno, si le quiere llamar así. Van a haber 7 años de juicios de Dios sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad, sobre todos los impíos. Nadie se va a escapar. Note, y le voy a sugerir, usted va a encontrar en detalle qué va a suceder durante este periodo de la gran tribulación entre los capítulos 6 al 18 de Apocalipsis, para los que toman nota. Capítulo 6 al capítulo 18 de Apocalipsis describe todo lo que va a acontecer durante la época de la gran tribulación y describe que es un juicio de la ira de Dios sobre toda la humanidad, pero no solo sobre toda la humanidad, sino que sobre toda la tierra también. Ahí va a encontrar usted qué va a pasar con los mares, los océanos, las plantas, vegetaciones, los animales, y ya no se diga los seres humanos. Es un juicio de Dios horrible, horrible. Amados hermanos, los cristianos debemos de conocerlo. ¿Por qué? Para que haya más temor de Dios en el corazón de nosotros. Que haya más temor de Dios. Porque usted no quiere pasar. No quiere quedarse cuando sea el arrebatamiento de la iglesia y no quiere pasar por ese periodo de la gran tribulación. Porque le voy a adelantar algo. Todos los cristianos, todos los cristianos que se queden, todos los cristianos que no sean arrebatados por Jesucristo, y todas las personas que oyeron el evangelio de Jesucristo y lo entendieron, pero lo rechazaron, todos. Nadie va a tener una segunda oportunidad. No se deje engañar por falsos maestros, que la Biblia también nos advierte de los falsos maestros que van a aparecer antes de estas épocas, antes de esos periodos, para engañar. No se deje engañar de evangelistas, predicadores, maestros que digan, bueno, la misericordia de Dios es grande y los cristianos que no la pasaron, los cristianos que no fueron levantados en el arrebatamiento, van a tener una segunda oportunidad durante los 7 años de la gran tribulación. Eso es falso. Dios reveló a sus siervos y escribieron que eso es falso. Nadie va a tener otra oportunidad. Los cristianos que se quedaron, se quedaron. Los cristianos que se quedaron van a pasar por ese sufrimiento, por ese juicio de 7 años y van a ser después condenados a toda la eternidad. Pastor, pero ya nos está asustando. ¿Y por qué lo estoy asustando? ¿Qué piensa quedarse usted? ¿Piensa decir, me voy a quedar en unas vacaciones a los 7 años antes de irme al cielo? No, usted no piensa quedarse. Usted piensa irse a la primera con Jesucristo. Amén. Pero es importante que le haga saber que si se queda, no ustedes, sino otros por allá, ¿verdad? Que se queden cristianos, no van a tener una segunda oportunidad, hermanos. No se trata como cuando iba a la escuela y bueno, le aplazaron la matemática y perdió el grado. Y le bueno, pues lo voy a repetir y sigo adelante. Aquí no se puede. Y lo vamos a ver para que les quede bien claro en la palabra de Dios. No en mis palabras, sino que en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dijimos? Es un periodo de la ira de Dios sobre toda la humanidad y sobre toda la creación. Pero también va a ser un periodo de la ira de Satanás. ¿Cómo está eso, pastor? Ya expliqué, de la ira de Dios. ¿Y por qué razón? De la ira de Satanás también sobre los piadosos. Es decir, los que acepten a Jesucristo durante ese periodo terrible.
¿Cómo quedamos? ¿En qué quedamos? Si ya no hay otra oportunidad, estoy diciendo los que acepten a Jesucristo durante ese periodo. Por ejemplo, van a haber millones de judíos que van a aceptar a Jesucristo durante ese periodo. Y seguramente millones de personas que medio oyeron del Evangelio, pero no suficiente para entender y para entregarse a Cristo, y no porque conscientemente dijeron lo entiendo, pero lo rechazo, van a tener la oportunidad también. Millones de personas, millones de judíos van a ser salvos. La palabra de Dios lo enseña, el Apocalipsis lo enseña. ¿Cuántos han oído de los 144,000 sellados? El Apocalipsis habla de sellar 144,000, se cree, se entiende que van a ser sellados para ir a predicar el Evangelio durante ese tiempo por todas partes, especialmente a los judíos y a aquellos que no pudieron recibir un entendimiento o una enseñanza más fuerte del Evangelio de Jesucristo. Para ellos. Entonces, todos esos piadosos que en esa época se entreguen a Jesucristo van a sufrir ¿qué? La ira de Satanás. ¿Cuántos han oído el sello de la bestia? El 666, ¿alguien ha oído eso? Entonces, los seguidores, los que van a adorar a la bestia, los que van a ceder al anticristo, a la bestia, van a recibir un sello, una identificación. El Apocalipsis dice en sus frentes, una identificación. Entonces ellos no van a ser perseguidos por Satanás, por el anticristo, por la bestia, pero sobre todos aquellos piadosos creyentes de esa época que se entregan a Jesucristo por primera vez, ellos iban a sufrir la ira de Satanás, la ira del anticristo. Perseguidos, mártires, el Apocalipsis lo describe claramente. Van a ser muchos, multitudes que van a ser asesinados por causa de la verdad. Entonces la ira de Satanás también se va a manifestar. Será también un tiempo, como ya lo dije, de mucho sufrimiento para los judíos. Los judíos a través de la historia han pasado grandes periodos de sufrimiento por su desobediencia a Dios. Y ahora, ¿por qué lo van a pasar? También por su desobediencia a Dios. Porque ellos no creen, los que no son mesiánicos, judíos mesiánicos, no creen que Jesucristo ya vino. Ni siquiera creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se van a pasar también sufrimiento, y van a pasar sufrimiento por el hecho de ser judíos y sufrimiento por aquellos que reciban a Jesucristo como su Salvador personal. El mundo estará bajo el dominio del anticristo, que es el inicuo. Veamos qué dice Apocalipsis 13:12. Creo que ese es el versículo que tengo para esto. Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ok, entonces pueden darse cuenta ahí, bajo el dominio de la bestia, bajo el dominio del anticristo. Apocalipsis 13:12 lo dice, usted puede leer el contexto también, puede ampliar. No me voy a detener mucho porque quiero dejar el interés puesto en todos ustedes para un próximo retiro. Vamos a profundizar sobre el tema de la gran tribulación. Ahora es la introducción para que podamos llegar al tema principal, que es el arrebatamiento de la iglesia. Durante ese tiempo, les expliqué yo, muchos judíos se entregarán a Jesucristo y serán salvos. Si usted quiere buscarlo, le voy a dar la cita bíblica para que la tenga. Apocalipsis 7, 9 al 17 y Apocalipsis 14, 6 al 7, para que tenga la cita bíblica de lo que va a pasar con los judíos. Ahora bien, si alguien, hermanos, puede leer Mateo 24, 22. Mateo 24, 22.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Si aquellos días no fueran acortados, está hablando de la gran tribulación. Entonces, muchos se preguntarán, ¿quiere decir que cuando comience el periodo de la gran tribulación, no se va a completar ese periodo, sino que Dios va a cortar el tiempo, el periodo, por misericordia a sus escogidos? Es una mala interpretación de este pasaje bíblico. Los 7 años se van a cumplir al pie de la letra. No va a haber 6 años con 364 días. No va a haber 6 años y medio. No va a haber 6 años con medio día antes de los 7. Los 7 años se van a cumplir. Entonces, ¿qué quiere decir si el tiempo no fuera acortado? Ok. Recuerde, el periodo de la gran tribulación, la gran mayoría de teólogos la dividen en dos: los primeros 3 años y medio y los segundos 3 años y medio. Así lo dividen la mayoría. Entonces, 7 años es en completo, 7 años es en total. No solamente los 1260 días profetizados anteriormente, porque ustedes saben, los primeros 1260, después los segundos 1260, que son 3 años y medio y 3 años y medio, sino que los 7 años completos. Lo que está diciendo aquí Jesucristo, lo que está revelando, es que el periodo de la gran tribulación va a ser tan severo, drástico, horrible, que Dios decidió de antemano ponerle un calendario, ponerle una fecha. Para nosotros no hay calendario de esos 7 años, no hay una fecha, porque no sabemos cuándo exactamente viene Jesucristo a arrebatar a su iglesia. Entonces, no sabemos, por lo tanto, cuándo van a comenzar los 7 años de la gran tribulación. Ahora bien, media vez seamos arrebatados y comiencen los 7 años, y vamos a saber cuándo van a terminar, pero no vamos a saber cuándo van a comenzar. Pero Dios, en su misericordia, decidió poner un límite al periodo de la gran tribulación: 7 años, punto, no más. Eso es lo que quiere decir Cristo cuando dice si no fuera acortado. Es decir, Dios desde antes de la fundación del mundo acortó ese periodo, porque Él sabe que si el periodo iba a ser más largo, quizás mucho menos personas que van a pasar a través de la gran tribulación serían salvas. Entonces, a eso se refiere con el periodo que ha sido acortado, ha sido restringido desde ya fue limitado por Dios, no se va a extender más de los 7 años. Es importante que nosotros conozcamos esto, no solamente para enseñarlo en nuestras iglesias, porque se desconoce mucho de esto. Hay personas, hermanos, en las iglesias que usted les habla de la gran tribulación y todavía no saben de qué se trata, o hablan de cuántos años o qué va a suceder y no tienen ni idea. Y si usted les explica un poco, la mayor excusa sería: bueno, ¿y para qué me interesa saber si yo no voy a pasar por ese periodo? Dios los bendiga a esos hermanos, y primero Dios que así sea, y no se vayan a llevar una sorpresa. ¿Ok? ¿Cuándo va a terminar el periodo de la gran tribulación? Yo quiero que vemos esta secuencia. El periodo de la gran tribulación va a terminar cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. ¿Cuándo va a terminar ese periodo? Cuando Jesucristo vuelva a la tierra por segunda vez. Y no va a volver solo. Y no va a volver solamente con los ángeles. ¿Quiénes más van a venir con Jesucristo? Nosotros, todos los santos, que vamos a ser arrebatados
Vamos a estar 7 años en el cielo. Esto ya lo he explicado, hermanos. Vamos a estar solamente 7 años en el cielo, en el reino de Dios, cumpliéndose los 7 años de la gran tribulación. Cristo va a regresar a la tierra con todos los ángeles y con todos nosotros como ejércitos también celestiales. Y Jesucristo va a venir ¿a qué? A destruir al anticristo, al destruir a la bestia, a destruir al falso profeta, a destruir a todos los reyes de la tierra que se van a levantar contra los ejércitos de Jesucristo en Armagedón. Va a destruirlos y a encadenar a Satanás el diablo por 1000 años. ¿Y qué va a pasar durante esos 1000 años que Satanás va a estar encadenado? Se va a dar el periodo de lo que se le conoce como el milenio. En la Biblia está, en Apocalipsis está el milenio, que quiere decir los 1000 años que Jesucristo va a reinar aquí en la tierra, juntamente con sus ángeles y todos nosotros sus santos. Un periodo de 1000 años. Después la palabra de Dios nos enseña que Satanás será soltado por un corto tiempo a salir a engañar, a tratar de engañar a las naciones. Después va a ser ya lanzado a ese infierno eterno, lago de fuego, lago que arde en azufre y fuego para toda la eternidad. Y dice el Apocalipsis que entonces Jesucristo le entregará el reino ¿a quién? A Dios, para toda la eternidad. Le entregará el reino a Dios. Oiga, qué tremendo es eso. Alguien puede buscar Mateo 24, 29 al 31. Y alguien Apocalipsis 19, 11 al 21. Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 29, 31. Inmediatamente después del periodo de la gran tribulación aparecerá Cristo, descenderá a la tierra, la segunda venida de Jesucristo. Alabado sea Dios. Veamos qué dice Apocalipsis 19, 11 al 21. Alguien lo ha de tener ya, ¿verdad? Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia nunca idea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lugar bendito del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos
libres y esclavos pequeños y grandes, y di a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y un ángel que... Yo creo que hasta ahí está bien, hermano. Describe claramente, hermanos, qué es lo que va a pasar. Esa es la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. Note también, muy interesante, que dice que el falso profeta y la bestia fueron apresados junto con todos los impíos y lanzados a ese lago que arde en azufre y fuego. Pero no dice que Satanás es lanzado, porque no es el tiempo todavía. No será el tiempo todavía. Va a ser encarcelado por 1000 años. Hasta después de los 1000 años y el corto tiempo, entonces sí, muy interesante. Ahora quiero tocar en este punto porque no quiero dejarlos pensando, creyendo o comentando que bárbaro el pastor Mario. Ya dijo que los que se queden, aunque sean cristianitos, no van a tener una segunda oportunidad. Qué ingratitud, este hombre realmente no conoce la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios es tan grande. Si Dios no quisiera darles una segunda oportunidad a los que se queden para el periodo de la gran tribulación, de una vez los podría matar, de una vez podría hacer algo. Yo creo que aquí este hermanito ya se equivocó y yo he escuchado otros videos que dicen otras cosas, que van a haber más oportunidades. Bien, todos los que tienen sus Biblias, vayan a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y saben una cosa, vamos a leer primero capítulo 2 del 5 al 9. Capítulo 2 del 5 al 9. Lo voy a leer yo. Primero, para leer un poquito el contexto, póngame atención. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El inicuo es el anticristo, que va a ser creado, preparado y dirigido por Satanás el diablo directamente. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que no puede aparecer todavía, ni va a poder aparecer todavía, porque hay alguien en la tierra que lo detiene. Ese alguien divino es el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo está en medio de nosotros y está en medio de nosotros, no puede aparecer el anticristo. Casi vendría siendo una metáfora, digámoslo así, cuando decimos y aseguramos que un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo
sellado y lleno del Espíritu Santo, no puede ser poseído por ningún demonio. ¿Por qué? Porque somos morada del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Y no va a permitir a ningún demonio que tome posesión del cuerpo de un hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo. No puede ser, es imposible. Entonces, de la misma manera, es imposible que mediante esté el Espíritu Santo aquí en la tierra pueda ejercer o aparecer y darse a conocer el anticristo, el inicuo, obra de Satanás. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Hay bastante pasajes bíblicos muy extensos que hablan precisamente cuando el Espíritu Santo sea quitado de en medio. Y entonces eso va a abrir la puerta para que el anticristo, el inicuo, pueda aparecer y comenzar a funcionar. Ahora, estamos hablando de qué es lo que va a pasar, la gran tribulación, estamos hablando de la venida del Señor, estamos hablando de cuándo el anticristo va a comenzar a operar. Sigamos leyendo versículo 10 en adelante. Aquí es donde debe poner mucha atención. Versículo 10 en adelante. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todos aquellos que hayan recibido y se perdieron, o todos aquellos que rechazaron el mensaje de la salvación, rechazaron el amor de la verdad para ser salvos, dice: por esto Dios les envía, está hablando en ese periodo de la gran tribulación, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ¿por qué no van a tener una segunda oportunidad? Porque Dios mismo les va a mandar un espíritu de engaño, un espíritu engañador y engañoso, para que nunca más puedan ver la verdad del Evangelio de Jesucristo, para que nunca más puedan creer en esa verdad. No va a haber una segunda oportunidad. Nadie que haya rechazado la gracia de Dios, nadie que habiendo recibido la salvación se pierda, va a tener la segunda oportunidad, porque cada uno de ellos van a recibir ese espíritu engañador y engañoso que no les va a permitir ver la verdad del Evangelio, de la salvación de Jesucristo. No va a haber ninguna oportunidad más. Hay una película bien bonita, se llama Dejado Atrás. Bonita la película, simpática. Pero en algo falla porque presentan la parte teológica que muchos de los cristianos que se quedan comienzan a congregarse y a tener esperanza de que van a tener la segunda oportunidad. Eso es falso. No va a suceder. Déjeme decirle algunos comentarios que usted tiene en su Biblia de estudio. Se lo voy a leer. Después de quitarse al que lo detiene y que se manifieste el hombre de pecado, no habrá más oportunidad para que se salve un grupo particular de personas. Ese grupo lo forman todos los que dentro o fuera de la iglesia, después de haber escuchado la verdad de la palabra de Dios, voluntaria e intencionalmente se han negado a amar esa verdad y en lugar de eso han optado por deleitarse en la maldad del mundo. Dios les enviará a esas personas un engaño poderoso, de modo que no volverán a tener la oportunidad de creer la verdad que se negaron a amar.
están destinados por siempre a creer la mentira, lo que el hombre del pecado les afirme y les diga que es cierto. Dios les envía un poder engañoso a fin de que sean condenados. Por tanto, para los que han oído y entendido la palabra de Dios, pero no han amado su verdad, sino que han escogido el placer del pecado, ya no queda más sacrificio. Esto es clave. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. La salvación durante los días de la tribulación, oiga esto, se les ofrecerá solo a los que nunca han tenido una adecuada oportunidad para recibir el conocimiento de la verdad, ni de oír y entender el evangelio. Apocalipsis 7:14, Apocalipsis 11:3, Apocalipsis 14:6-7. Entonces, la salvación durante los días de la tribulación se los ofrecerá solo a los que nunca han tenido una adecuada oportunidad para recibir el conocimiento de la verdad, ni de oír y entender el evangelio. Quiere decir que todos aquellos cristianos que recibieron la salvación y han vuelto a vivir en pecado, lo voy a resumir así. Quiere decir que todos aquellos cristianos que cuando Cristo venga y haga el arrebatamiento, se queden. Todos esos cristianos nunca jamás van a tener una segunda oportunidad. Entonces, la oportunidad es hoy. Como dice también la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad. Nosotros que estamos aquí, todos la tomamos. Todos hemos recibido esa salvación de Jesucristo. Todos somos salvos por medio de Jesucristo. Todos somos hijos de Dios. Con la esperanza que cuando Cristo venga por su iglesia, seremos arrebatados por Jesucristo. Y con el conocimiento pleno de que el que no sea arrebatado no va a tener una segunda oportunidad jamás de los jamases. Se acabó. Nadie puede apelar que la misericordia de Dios, que la gracia y la bondad de Dios. Ahora es el tiempo. Y nosotros ya recibimos la misericordia de Dios. Ya recibimos la bondad de Dios. Somos salvos ahora. ¿Por qué habremos de quedarnos? ¿Por qué habremos de vender nuestra primogenitura por un plato de comida como hizo Esaú? El fornicario, Esaú, como dice la palabra de Dios. No debemos de hacer tal cosa, hermanos. La gran tribulación es serio y va a suceder. Y el tiempo es cercano. Pronto viene. Voy a dejar esto aquí porque quiero dar un tiempo. Si hay preguntas, si ya les pasó el susto y hay preguntas, para que puedan hacer preguntas al respecto, hermano. Y si es necesario, pues ampliar un poquito más, explicar un poquito más. O si quieren hacer algún comentario, pero yo me interesaría más que hicieran preguntas. ¿Hay alguna pregunta? No, pues aquí estos hermanos están serios, lo entendieron todo. Aquí no hay duda, ¿verdad, hermanos? Cualquier cosa que les ocurra con respecto a eso. La gran tribulación. ¿Nadie? ¿Prefieren meditar y comentar entre ustedes? O llorar a solas. Llorar, ¿verdad? Llorar y orar. Bueno, hermanos, entonces, mi deseo es que sea de bendición para ustedes. Luego vamos a tratar ampliamente ese tema. Vamos a entrar, no hoy, ampliamente en qué consiste la gran tribulación. ¿Qué va a suceder durante la gran tribulación? Y sepa una cosa, y todos los que nos vamos a ir con Cristo, vamos a verlo desde los cielos, hermano. Nosotros vamos a ver desde el reino de Dios lo que está pasando en la tierra. El Señor nos va a permitir verlo.
porque después vamos a regresar con Él nosotros también. Ahora fíjese que algo bien tremendo, ¿verdad? No me adelanto mejor. Ese es el tema del arrebatamiento de la iglesia. Así que, hermanos, vamos a dar un receso para que vaya a caminar, una media hora por lo menos, para que vaya a caminar, para que le pase el susto, tome café, para que regañe al que tiene a la par y le diga, ya te andas quedando, ¿verdad? Ya te andas quedando. Hermano Ángel dice que le diga a ese, desde allá te voy a ver cuando estés en la gran tribulación. Dios los bendiga, hermanos. Tomen por lo menos media hora